Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 77. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo cuarto. Temporalidad y cotidianeidad. Párrafo 68. La temporalidad de la perturidad en general. La resolución, que ya fue caracterizada en cuanto a su sentido tempóreo, representa el modo propio de la perturidad del Dasein. Esta constituye a un ente tal que, existiendo, puede ser él mismo, su ahí. El sentido tempóreo del cuidado solo fue caracterizado en sus rasgos fundamentales. Mostrar la constitución tempórea concreta del cuidado significa interpretar tempóramente cada uno de sus momentos estructurales, es decir, interpretar el comprender, la disposición afectiva, la caída y el discurso. Todo comprender tiene su estado de ánimo. Toda disposición afectiva es comprensora. El comprender afectivamente dispuesto tiene el carácter de la caída. La comprensión cadente y anímicamente templada articula su comprensibilidad en el discurso. La constitución tempórea de cada uno de estos fenómenos remonta cada vez a aquella temporalidad unitaria que hace posible la unidad estructural del comprender, la disposición afectiva, la caída y el discurso. Inciso A. La temporalidad del comprender. Con el término comprender nos referimos a un existencial fundamental y no a una determinada especie de conocimiento, diferente, por ejemplo, del explicar y del concebir, ni en general a un conocer en el sentido de la aprehensión temática. Por el contrario, el comprender constituye el ser de la I, de tal modo que un Dasein, existiendo, puede desarrollar, sobre la base del comprender, las distintas posibilidades de la visión, del mirar en torno o del mero contemplar. Toda explicación arraiga, en cuanto a descubrimiento comprensor de lo difícilmente comprensible, en la comprensión primaria del Dasein. Concebido en forma existencial originaria, el comprender es el proyectante estar vuelto hacia un poder ser, por mor del cual el Dasein existe cada vez. El comprender abre el poder ser de cada Dasein, de tal manera que, comprendiendo, el Dasein sabe cada vez, de algún modo, qué pasa con él. De algún modo, qué pasa con él. Pero este saber no consiste en haber descubierto un hecho, sino que consiste en estar en una posibilidad existentiva. El correspondiente no saber no reside en una carencia de comprensión, sino que debe ser entendido como un modo deficiente del proyectarse del poder ser. La existencia puede ser problemática, pero para que su problematicidad misma sea posible, se requiere una perturidad. A la base del proyectante autocomprenderse, en una posibilidad existentiva, se encuentra el futuro, entendido como un venir a sí mismo desde la posibilidad según la cual el Dasein existe cada vez. El futuro hace posible, desde el punto de vista ontológico, a un ente que es de tal manera que, comprendiendo, existe en su poder ser. El proyectar, que es fundamentalmente futuro, no aprende primariamente la posibilidad proyectada de un modo temático y en un acto de referencia a ella, sino que se arroja en ella en tanto que posibilidad. Comprendiendo, el Dasein es cada vez como puede ser. La resolución se nos ha mostrado como el existir originario y propio. Sin duda, el Dasein permanece inmediata y regularmente irresoluto, es decir, cerrado a su más propio poder ser, en el que solo puede instalarse cada vez por medio del aislamiento. Esto implica que la temporalidad no se temporiza constantemente desde el futuro propio. Sin embargo, esta inestabilidad no significa que la temporalidad carezca a veces de futuro, sino tan solo que la temporización de éste es modificable. Para la caracterización terminológica del futuro propio, seguiremos usando la expresión adelantarse o precursar. Esta expresión indica que el Dasein, existiendo en forma propia, se deja venir hacia sí mismo como poder ser más propio. Indica que tiene que ganar para sí el futuro no desde un presente, sino desde el futuro impropio. El término formal e indiferente para designar el futuro se encuentra
en la denominación del primer momento estructural del cuidado, en el anticiparse así. El Dasein fácticamente se anticipa así de un modo constante, pero no es constantemente precursor en sus posibilidades existentivas. ¿Cómo deberá, en cambio, determinarse el futuro impropio? Este modo extático solo puede desvelarse paralelamente a la manera como el futuro propio se desvela en la resolución. Si desde el comprender cotidiano, ocupado e impropio, volvemos ontológicamente sobre su sentido temporio existencial. Como cuidado, el Dasein se anticipa esencialmente así. Inmediata y regularmente, el ocupado estar en el mundo se comprende a sí mismo desde aquello de lo que se ocupa. El comprender impropio se proyecta hacia lo que puede ser objeto de ocupación, hacia lo factible, apremiante o ineludible del quehacer cotidiano. Ahora bien, lo que es objeto de ocupación no es como es, sino por mor del poder ser que se cuida. Este poder ser hace que el Dasein venga a sí mismo en su estar ocupado con lo que es objeto de ocupación. El Dasein no viene primariamente a sí mismo en su poder ser más propio e irrespectivo, sino que, ocupándose, está a la espera de sí mismo desde lo que el objeto de su ocupación da de sí o rehúsa. El Dasein viene a sí mismo desde aquello que lo ocupa. El futuro impropio tiene el carácter de un estar a la espera. El ocupado comprenderse a sí mismo como uno mismo, desde aquello que se hace, encuentra la razón de su posibilidad de este modo extático del futuro. Y solo porque el Dasein fáctico está, en esta forma, a la espera de su poder ser desde el objeto que lo ocupa, puede esperar algo, estarlo esperando. El estar a la espera debe haber abierto ya cada vez el horizonte y el ámbito desde el cual algo puede ser esperado. Esperar algo es un modo del futuro fundado en el estar a la espera, futuro que se temporiza en forma propia en el precursar. Por eso, el precursar es un modo más originario de estar vuelto hacia la muerte que la preocupada espera de ella. El comprender, en cuanto a existir en el poder ser, y cualquiera sea la forma como éste se proyecte, es primariamente venidero. Pero no se temporizaría si no fuese temporio, es decir, si no estuviese co-originariamente determinado por el haber sido y el presente. La manera como este último éxtasis contribuye a la constitución del comprender impropio ya fue aclarada a grandes rasgos. La ocupación cotidiana se comprende a sí misma desde el poder ser, que viene a su encuentro en función de un posible éxito o fracaso con respecto a lo que cada vez es objeto de ocupación. Al futuro impropio, al estar a la espera, le corresponde una forma peculiar de estar en medio de lo que es objeto de ocupación. El modo extático de este presente se desvela al compararlo con el modo de este éxtasis en la temporalidad propia. Al adelantarse de la resolución, le corresponde un presente en el que un acto resolutorio abre la situación. En la resolución, el presente no solo es traído de vuelta desde la dispersión en que se encuentra, en medio de aquello que es objeto de inmediata ocupación, sino que es retenido en el futuro y en el haber sido. Al presente retenido en la temporalidad propia, y que por ende es un presente propio, lo llamamos el instante. Este término debe entenderse en sentido activo, como éxtasis. Significa la salida fuera de sí, resuelta, pero retenida en la resolución, por la que el Dasein sale de sí a lo que en la situación comparece en forma de posibilidades y circunstancias de las que es posible ocuparse. El fenómeno del instante, principalmente, no puede ser aclarado por el ahora. El ahora es un fenómeno temporio que pertenece al tiempo en cuanto intratemporalidad. El ahora, en el que algo llega a ser, deja de ser o simplemente está ahí. En el instante no puede ocurrir nada, sino que, en cuanto presente propio, él deja comparecer primero lo que puede estar en un tiempo como ente a la mano o que está ahí. Al presente impropio, en su diferencia con el instante como presente propio, lo llamamos presentación. Formalmente comprendido, todo presente es presentante, pero no todo presente es instantáneo. Cuando usamos el término presentación, sin más añadido, nos referimos siempre a la presentación impropia, no instantánea, irresoluta.
La presentación se hará clara tan solo a partir de la interpretación temporia de la caída en el mundo de la ocupación, caída que tiene en ella su sentido existencial. Pero como quiera que el comprender impropio proyecta el poder ser a partir de un posible objeto de ocupación, esto significa que ese comprender se temporiza desde la presentación. Por el contrario, el instante se temporiza desde el futuro propio. El comprender impropio se temporiza como un presentante estar a la espera de cuya unidad estática debe formar parte un correspondiente haber sido. El modo propio de venir así, en la resolución precursora, constituye a la vez un retorno al más propio sí mismo, arrojado en su aislamiento. Este éxtasis hace posible que el Dasein pueda asumir resueltamente el ente que él ya es. En el adelantarse, el Dasein se retoma, se repite a sí mismo, adelantándose hasta su más propio poder ser. A este modo propio del haber sido lo llamamos repetición. Ahora bien, el proyectarse impropio hacia las posibilidades que han sido extraídas de lo que es objeto de ocupación mediante la presentación de este último, solo es posible si el Dasein se ha olvidado de su más propio y arrojado poder ser. Este olvido no es una nada, ni solo falta de recuerdo, sino un modo extático, peculiar y positivo del haber sido. El éxtasis, salida de sí, del olvido, tiene el carácter de un escapar, cerrado a sí mismo, ante el más propio haber sido, y en tal forma que este escapar ante cierra extáticamente el ante qué, cerrándose junto con él a sí mismo. El olvido, como modo impropio del haber sido, se relaciona, pues, con el arrojado ser de cada cual. Es el sentido temporio del modo de ser según el cual inmediata y regularmente yo he sido. Y sólo sobre la base de este olvido, la presentación ocupada y que está a la espera, puede conservar algo, vale decir, conservar el ente distinto del Dasein que comparece en el mundo circundante. A esta conservación corresponde una no conservación, que es el olvido de un sentido derivado. Así como la espera de algo solo es posible sobre la base del estar a la espera, así también el recuerdo solo es posible sobre la base del olvido, y no al revés. Porque en la modalidad del olvido, el haber sido abre primariamente el horizonte dentro del cual el Dasein, perdido en la exterioridad de lo que lo ocupa, puede recordar. El estar a la espera olvidante presentante es una unidad extática peculiar, según la cual el comprender impropio se temporiza en su temporalidad. La unidad de estos éxtasis cierra el modo propio del poder ser, y es de esta manera la condición existencial de la posibilidad de la irresolución. Si bien es cierto que el comprender impropio y ocupado se determina desde la presentación de lo que es objeto del ocuparse, sin embargo, la temporización del comprender se realiza primariamente en el futuro.